Hola amigos, sean bienvenidos aquí al canal de divulgación científica y cultural El Gen Sapo, y estamos en otro día de grabación. Ya estamos en el capítulo 10 o 11, no me acuerdo muy bien, ahí va a estar en la parte de la descripción. Y tenemos como invitado, en esta ocasión no va a ser un entrevistado, en esta ocasión es como coanfitrión de esta charla que vamos a tener, que es algo muy interesante que ya lo voy a ir comentando más adelante. Entonces sean bienvenidos a este capítulo. Recordarles que todos los detalles o cosas que hablamos van a estar en la parte inferior de la descripción para que puedan enterarse de más detalles y cosas que paro subiendo en redes. Bien, sin más preámbulo, Garicito, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, Gustavo. Continuar con esta expectativa y bueno, con el tema que vas a comentar, ¿no? Bueno, es un conversatorio, ¿no? Sí, es un conversatorio. Por eso te digo, ¿no? Ya como anfitrión creo yo que más que todo ya tienes tu espacio, ¿no? Esa es tu cámara, estás con una cámara, la cual ya te puedes dirigir a la cámara o simplemente me puedes hablar a mí como una conversación con cualquiera, ¿no? Para que te sientas más cómodo. Y bueno, explicación de mi look, no me he querido peinar hoy día. Así que por eso uso gorro de rapero. Y además ya con mis audífonos, como te había dicho al inicio, antes de grabar, parezco ya locutor de Estudio 92. De Radio Rock. Y nada, pues ese es más o menos lo que vamos a hacer, que es un conversatorio. Y de qué vamos a conversar más que todo es de un tema que ya hemos venido hablando como semana y media, más o menos, que es sobre microorganismos que promueven el crecimiento de vegetales, promueven el crecimiento de plantas, más que todo. Y de eso nos vamos a ir adentrando un poco más. Y también de manera general, digamos, no va a ser muy específica. Como siempre digo, la información se la damos resumida. Así que si quieren más información o quieren averiguar más al respecto, diríjanse a páginas especializadas para eso, ¿no? PubMed, ¿no? O PubMed, a PubMed, ahí. Ya, hay una página que usamos mucho nosotros, especialmente en la parte académica, que se llama PubMed del NCBI, creo que es, ¿no? Su biblioteca. Su biblioteca del NCBI. Y ahí pueden dirigirse y poder investigar más de artículos científicos ya directamente, ¿no? Y si no, hay libros también que hablan referente a eso. Bueno, esto ha sido como una parte introductoria, ¿no? Para las personas nuevas que nos están escuchando o nos están viendo, ya saben que siempre comparto todo lo que es conocimiento científico, en base, obviamente, a contenido científico, ¿no? A información científica. Entonces, esta no es la excepción y ya, digamos, rigiéndonos más por el término, microorganismos promotores de crecimiento vegetal. Es eso básicamente, microorganismos que apoyan, que promueven, que permiten más absorción de nutrientes, etcétera, para las plantas. O sea, no sé si voy a decir algo correcto. Aceleraría el crecimiento o simplemente mejoraría la producción del mismo. Realmente son las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Primero, para comenzar con las palabras, microorganismos, como te mencioné, incluyen, ¿no? Tanto también está dentro, ¿no? Los hongos, ¿no? Y las bacterias, ¿no? Como también pueden estar quizás otros organismos. Pero como también te mencioné, el punto de estudio donde actualmente se ve en abreviaturas es PGPR, es más en bacterias, ¿no? En el caso del hongo es más utilizado como controladores biológicos. Claro, yo creo que hay una diversidad de la cual se habla como PGPR, ¿no? Aunque justamente buscando algo de información, yo encontré que PGPR era referente a rizobacterias. Más hay microorganismos relacionados con estos, como los que has dicho, ¿no? Bacterias, hongos, algas también, microalgas en este caso, ¿no? También que están relacionadas con eso, que sí lo vamos a mencionar más adelante. Y bueno, eso, ¿no? Y sí, pues no rizobacterias, pero a lo que vamos también es que estos microorganismos también depende cómo se están dispuestos, ¿no? En la planta, por ejemplo, tiene metabolismo propio, donde también producen sus propias hormonas, sus propios componentes. Pero si las bacterias, ¿no? En este caso vamos al punto de las bacterias, están dentro de la planta, son bacterias endófitas. Si las bacterias están en la raíz, ¿no? En la raíz donde a veces arrancamos, ¿no? Y hay un suelo que está adherido, ¿no? Eso se llama la rizósfera. Entonces ahí son las bacterias, las rizobacterias. Pero si ya encontramos el suelo que acompaña a la raíz, ese es el suelo rizosférico, ¿no? Entonces son bacterias del suelo rizosférico.
Y si encontramos de la raíz a un poco más distanciado, ahí hablamos ya que son bacterias del suelo, ¿no? Y es ahí los términos que utilizamos. Generalmente se utilizan bacterias, ¿no? Como para incluir toda esta disposición Sí, para no irnos limitando. yo te iba a mencionar una cosa, referente a lo que tú estás mencionando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es rizobacteria? Discúlpame, ¿qué es rizósfera? Para la gente que nos está escuchando, rizósfera es, digamos, el entorno que va a envolver a la raíz, ¿no? Ujú. Más, no es la raíz. Digamos que en todo ese entorno donde se encuentra la raíz o alrededor, hay no solamente bacterias, ¿no? Hay todo tipo de microorganismos que interaccionan constantemente con la raíz, ¿no? Pero digamos que los más predilectos o los que tienen mayor acceso como microorganismos hablando es entre bacterias y hongos, creo, ¿no? Que tienen como más afinidad, digámoslo así. Nosotros más lo encontramos en los suelos rizosféricos, ¿no? Porque no sé si tú recuerdas, de ahí se trata de aislar muchas veces lo que es el tricoderma, ¿no? Y no me acuerdo muy bien clase de micología, pero había una interacción incluso en el suelo donde el tricoderma trataba de hacer una conversión de las fuentes nitrogenadas que son insolubles por la planta. Y entonces luego la bacteria como que lo seguía metabolizando y la planta lo iba a metabolizar por la bacteria, Eso, ¿no? eso se le llama asimilación, si no me equivoco, ¿no? Del Es decir, nitrógeno, cuando, del nitrógeno. claro, Ajá. en este caso primordialmente del nitrógeno porque es uno de los componentes que la planta más consume, ¿no? Ahora, ¿por qué están estas bacterias en esa zona, no? Lo que pasa que en la rizósfera, como tú mencionaste, es la interacción que hay entre el suelo y la raíz, es una interacción inmediata. ¿Pero por qué? Porque la raíz también libera exudados. El término correcto son exudados, ¿no? Que son compuestos que la bacteria va a liberar, ¿no? Dependiendo también a una respuesta de estrés. Por ejemplo, puede exudar lo que son carbohidratos, ¿no? Proteína, bueno, digámoslo la proteína como tal, no, pero sí de repente unas agrupaciones más complejas, ¿no? Que en el suelo se va a ir reconfigurando. Y puede exudar también lo que son algunas sales, ¿no? Que es Digamos la, que, o sea, las moléculas como tal que son nutrientes esenciales para la planta son aquellas que al fin y al cabo, si son muy grandes, ¿no? Los microorganismos adyacentes van a permitir su asimilación. Creo que por ahí más o menos va la función más Porque que todo, ¿no? estos exudados también actúan y se podría decir como unas moléculas señalizadoras. Porque, por ejemplo, yo llevé tesis como curso y ahí trabajamos con bacterias productoras de ácido acético. Y el precursor del ácido acético es el triptófano. Ahora, el triptófano viene a ser también un exudado, es decir, la planta produce el triptófano por un metabolismo propio que desarrolla la planta y exuda en la raíz triptófano. Entonces, este triptófano va a hacer de que las bacterias que estén ahí puedan tomarlo y puedan producir el ácido acético como parte de su metabolismo. Entonces, es decir, mm, ahí también hablamos un poco el tema de que hay una especificidad en relación bacteria y planta, porque no todas las plantas de la misma familia va a producir los mismos exudados. Y también depende de cómo se es el desarrollo y crecimiento de la planta, en las condiciones que están, ¿no? Y ese es el punto de investigación. Ese es el auge de la O sea, investigación. es como lo que más llama la atención, ¿no? De acuerdo a la investigación como de parte de la historia de cómo se han identificado esos PGPR, lo principal que venimos mencionando es, digamos que el ser humano tiende a buscar algo que genere mayor producción, ¿no? Y dentro de esa búsqueda de encontrar mayor producción, busca alternativas o cosas que complementen a su producción actual, ¿no? A su producción en este caso, de alimentos, digamos. Entonces, ¿qué es lo primordial, no? Y ya se sabe que los índices, por ejemplo, de población al final va a estar afectando los índices de producción de alimentos que hay en el mundo. Eso ya se ha visto y se espera que sea, ¿cómo te puedo decir? Como un problema a futuro, ¿no? Generaciones futuras. Como te decía, esa misma curiosidad de saber cómo encontrar y ubicar aquello que permitiera la aceleración de la producción en gran medida para la zona agro, ¿no? ¿Cómo le podemos decir? Agricultura, ¿no? En el área de agricultura. Entonces es ahí que muchos investigadores empiezan a buscar alternativas en la tierra, ¿no?
Y ahí empieza a ocurrir, por la misma curiosidad humana, a buscar ese tipo de microorganismos de los cuales venimos hablando. Y voy a mencionar algunas cosas. Mira, por ejemplo, hay observaciones empíricas que dice que lo que te estaba mencionando, ¿no? Los agricultores fueron los que observaron durante siglos que la rotación de cultivos y la incorporación de ciertos tipos de materias orgánicas en el suelo mejoraban el crecimiento de plantas. Ahora, yo tengo entendido que el tema de rotación de cultivos y que a eso se le llaman, creo, métodos culturales, creo que se les llama, dentro de la agricultura. Estos métodos culturales, ¿cómo te puedo decir? Son, digamos, más tradicionales, ¿no? Porque rotación de cultivo se refiere a que vas sembrando un cultivo en un mes, digamos, y al siguiente mes que ya hace la cosecha, siembras otro producto, ¿no? Algo así hacen con la rotación de cultivo y del suelo también. Lo que pasa es que la rotación de cultivo es una práctica que digamos tradicional, ¿no? Aquí en la sierra, bueno, incluso aquí en la costa, nos han enseñado, ¿no? De que, por ejemplo, sembraban el maíz con las arvejas, ¿no? Incluso viendo esa interacción. Pero es por el mismo hecho de que los nutrientes se van, es decir, los nutrientes que están en el suelo lo van a absorber la plantita y luego el suelo como que es deficiente de esos nutrientes. Entonces la rotación de cultivos hacía que la planta continua que iba a rotar iba a enriquecer el suelo, ¿no? En esa interacción. Pero cuando hablamos de producción ya a gran escala, el problema es que, por ejemplo, si hablamos de bosques, ¿cómo rotas este cultivo, no? Es decir, ni modo de que de acá 5 años toales todito y pongas otra planta, ¿no? Es decir, estos microorganismos también se dan en el caso de que, mira, por más que es un término que no es tan nuevo, No es nuevo. pero aquí en la región sí, no es tan nuevo, pero no es tan aplicable, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que esos microorganismos, como dice el nombre, promueven el crecimiento de la planta, pero con el hecho mismo, no que tanto la bacteria va a ser otra gran cosa, sino lo que va a hacer es hacer de que los nutrientes que ya están en el suelo, la planta lo pueda absorber de una manera accesible, ¿no? Una asimilación que puede darse, ¿no? Por ejemplo, es el caso del fósforo que está en el suelo. En el suelo vamos a encontrar un fósforo que es mineral y que es inorgánico, ¿no? A comparación de un fósforo que puede provenir de una materia orgánica, ¿no? Que es rico y la planta, perdón, lo puede asimilar, ¿no? Lo puede tomar esto para su crecimiento. Pero el que no es asimilable, el que es inorgánico, ¿cómo hacemos, no? Es decir, invertir más para agregar fósforo cuando el suelo ya tiene fósforo. Y aquí es cuando aplican los microorganismos que tienen esa capacidad de solubilizar fósforo inorgánico. Entonces lo que hace aquí también es no tanto acelerar el crecimiento, sino también hacer de que en la agricultura exista menos cantidad de residuos, ¿no? También antes había una que digamos si sirven o por ejemplo cuando se aplican control biológico los hongos siempre tienen la duda, ¿y eso de acá para cuándo hace efecto, no? A comparación de cuando le agregas el fungicida o no sé, el insecticida para tu agricultura, en 2 días ya tiene solución, ¿no? Lo mismo sucede con las bacterias, pero el problema es que cuando tú agregas esos componentes químicos va a generar lo que son residuos. Y estos residuos naturalmente no se llegan digamos, a descomponer o reconfigurar de una manera amigable con el ambiente. Y entonces estos residuos lo que luego va a hacer es como que, dependiendo también la planta, lo puede tomar la planta. Por ejemplo, la yuca, ¿no? La yuca, lo que hace también es absorber metales pesados, ¿no? Entonces, en donde se ha visto estudios donde al haber mayor cantidad de metales, la yuca obviamente se va a ver favorable, ¿no? Entonces hay esa capacidad. No quiero decir que la yuca sea mala comerla, ¿no? Pero donde hay zonas contaminadas con estos metales, van a haber una gran cantidad de yuca. Bueno, y mucho de lo que estamos hablando más que todo está orientado
una cierta ventaja, ¿no? Que le darían los microorganismos al medio ambiente, digamos, para ser más preciso, ¿no? Bueno, y justamente es lo que te estaba comentando, ¿no? Dentro de todo lo que nosotros vemos, por eso es que existe mucho la curiosidad humana, la observación también dentro de todo esto para encontrar las mejores opciones o las mejores alternativas a los, ¿cómo se llaman? Los pesticidas, ¿no? Y todos los químicos que se utilizan que pueden llevar a empeorar incluso la situación del suelo. Por ese lado, comprendemos que también el proceso que lleva un microorganismo requiere de más tiempo, ¿no? O sea, requiere de un proceso como todo, digamos, ser vivo, tiene un proceso de crecimiento en el cual tiene que tener ciertas condiciones. Entonces, por ello, digamos que los hongos o las bacterias o qué sé yo, alguna alternativa biológica tomaría su tiempo, a diferencia de un químico, que el cual, como tú dices, puede ser un día, 2 días y ya extermina las plagas, ¿no? Algo así. Pero bueno, regresando a lo que te estaba comentando, estoy leyendo dentro de lo que había buscado, que por ejemplo dentro del siglo XX, siglo XIX, siglo XX más o menos, los avances en microbiología permitieron a los científicos investigar más a fondo la diversidad y función de los microorganismos del suelo, que es lo que veníamos diciendo. Y dentro de unos resalta Selman Wassman, que es su apellido, quien acuñó el término antibiótico. Y ahí quiero llegar también, ¿no? Yo creo que dentro de todo lo que tú has investigado, también en los años académicos, digamos, lo que nos han enseñado y lo que tú llegaste a investigar, podemos determinar que todo microorganismo, o toda bacteria, todo hongo, y como dije también las microalgas, no solo van a promover el crecimiento, sino hay algo, ¿cómo se puede decir? Un beneficio aportado también de este microorganismo, que es la antibiosis. Digamos que si hubiera... Justamente por eso hay muchos tipos de forma de controlar a una plaga, ¿no? Por ejemplo, la antibiosis es una de ellas. Y el término antibiótico viene en base a eso. Entonces, de ahí parte lo que venimos diciendo, que es como una... En su tiempo, bueno, siglo XX, siglo XIX, un avance tecnológico para el área de agricultura, ¿no? Claro, imagínate que en ese tiempo todavía estaban con el tema de las vacunas, ¿no? Y ahora que te digan que una bacteria tiene esa actividad, en ese tiempo era demasiado, cambiar completamente la rutina de cómo ver las cosas. Uh-huh. Y ya mira, después para los 1960 y 1970, ahí lo que estabas diciendo ahorita, que es, por ejemplo, en este caso, la fijación del nitrógeno. O sea, ya se determinó que había microorganismos que podían fijar el nitrógeno. También llegaron a reconocer ahí por primera vez a los PGPR. O sea, más o menos en esa época. Estamos hablando de 1960, 1970, aprox. Ya, los PGPR, no, a ver, acá hay cosas que a veces confunden, ¿no? Cuando hablamos de PGPR, son procesos. Uh-huh. O mecanismos, ¿no? Que pueden ser directos o indirectos. Y eso de quién depende del microorganismo. Ahora, el directo es cuando el microorganismo hace una actividad. Y por medio de esa actividad, beneficia a la planta. Y el indirecto es cuando hace una actividad, ¿no? Por ejemplo, en el caso o en todo caso, digámoslo, el antagonismo, ¿no? El indirecto sería cuando la bacteria, por ejemplo, produce un tipo de antibiótico donde inhibe el crecimiento de hongos patógenos que pueden haber en esa zona, ¿no? Entonces, es un mecanismo que no lo hace directamente la planta. Claro, y ahí son dos procesos, ¿no? Donde la bacteria se desarrolla, secreta lo que son estos antibióticos y repele al hongo, ¿no? Patógeno, pero a la planta como que lo está protegiendo, ¿no? Claro, y digamos que también, bueno, que es lo que estaba diciéndote, ¿no? Que, por ejemplo, el proceso de fijación de nitrógeno. Ese viene a ser un mecanismo directo. Mecanismo directo, ya que obviamente directamente la planta ya está aprovechando los nutrientes y todo lo que le está beneficiando el microorganismo, ¿no? En el caso de bacterias isotróficas, es amplísimo. Ahí te recalcaba mucho la doctora Dobereiner, ¿no? Porque justamente con las diazotróficas fue la curiosidad donde empecé a investigar esto, ¿no? La doctora Dobereiner, ella formuló lo que es el medio, el NFB, ¿no? El medio libre de nitrógeno que se utilizan para aislar bacterias diazotróficas. También formuló lo que es un método para hacer el número más probable de diazotróficas.
Pero muy aparte de eso también dio el concepto y nos dio a entender qué es una bacteria azotrófica. El nitrógeno es fundamental para las plantas, y no solo para ellas, sino también para la bacteria, porque va a generar también lo que es material genético, ¿no? La base nitrogenada. Lo que yo encontré una vez es que la manera natural como el nitrógeno puede encontrarse en el suelo es a partir de los rayos. Pero el Perú como que no tiene, al menos aquí en la costa, rayos últimamente se ha visto a veces, ¿no? Pero no es como los que... ¿Rayos UV? No, o truenos, no sé, los que... Ay. Esa es la manera como el nitrógeno atmosférico, porque de eso se trata la Por eso te diazotrófica, digo, claro. llegan al suelo. Pero ¿qué es lo que pasa? En estas bacterias lo que hacen es fijar el nitrógeno atmosférico. Quizás hayan plantas que sí asimilan el nitrógeno, pero acá vamos a una cosa, las diazotróficas son las bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico, y esas solo lo pueden fijar los que son las bacterias. Las plantas no pueden, quizás otras sí, dependiendo de la especie, ¿no? Típica palabra de un biólogo, ¿no? Pero justamente la formación que tú dices de los nódulos se da porque esta fijación también en nitrógeno es como que más potente cuando son ambientes microanaeróbicos, ¿no? Y justamente esa formación, ese encapsulamiento que forma el nódulo, hace de que el nitrógeno pueda ingresar, actúe con la nitrogenasa, ¿no? El hierro, el molibdeno, pero el oxígeno que comparte también no esté dentro. ¿Por qué? Porque esa enzima es sensible a lo que es al oxígeno. Y es por eso que el método de Breiner, ¿no? De la doctora, es justamente un medio semisólido. Es decir, no es un medio sólido ni un medio líquido, sino es un medio semisólido para que para que el oxígeno no tenga ese contacto con la nitrogenasa. Claro. Y es ahí donde se da el enriquecimiento a partir de esta bacteria. Y el modelo de microorganismo que utiliza mayormente en campo es el Bacillus subtilis. No, justo por esa capacidad que tiene. Mira, yo creo que ya para justo entrar a lo que es el mecanismos, que es lo que quería llegar, cuáles son los mecanismos más o menos que se dan con esas bacterias. He puntualizado algunas que son 5, ¿ya? Del proceso. El primero es la fijación del nitrógeno, eso ya lo venimos hablando constantemente hasta el momento. Venimos hablando constantemente sobre la fijación del nitrógeno, la importancia del nitrógeno en la planta. Ahora, también un punto para señalar ahí es que el nitrógeno molecular, por la actividad enzimática de la bacteria, produce lo que es amoníaco y nitratos. Al inicio, la bacteria lo que va a utilizar esta fuente nitrogenada es para desarrollarse a sí mismo. Entonces genera una cantidad, y si tiene la capacidad de formar biopelículas, lo va a hacer a nivel de la raíz. Incluso hay un estudio donde dice que a partir de las 8 o 12 horas ya hay una formación de biopelículas en la raíz, y yo le confirmó. Una vez metí mi raíz ahí en una solución y ahí creció y formó una biopelícula notable, ya, ¿no? Pero también hay otro problema en el suelo. Hay otro problema en el suelo. Ahorita el problema no solo es un problema ambiental, ¿no? Que la temperatura sube y baja, sino el problema aquí en la región es que estamos frente a unos suelos salinos. Entonces, en un suelo salino, la planta no tiene esa capacidad, quizás incluso hasta de germinar, si va a ser desde semilla, ¿no? Entonces, es ahí cuando las bacterias azotróficas también le dan un valor agregado, ¿no? Dijimos que son amoníaco y nitratos. Entonces la raíz, y hay estudios donde pero por ejemplo la molécula de amoníaco ya es grande ya de por sí, o sea, la molécula de amoníaco no se puede asimilar, entonces sería amonio, o sea, pero nitrato, sí llega como nitrato como tal, ese es ya nitrato, nitrito, sí. Ajá, llega como lo último, ¿no? Pero amoníaco es una molécula grande. Creo que ahí intervienen las bacterias que estábamos mencionando. Entonces ahí sufre la reducción hasta nitrato, nitrito, y luego su asimilación. Creo que es así. Y eso depende también si la bacteria tiene la actividad enzimática, porque a veces se queda hasta ahí nomás. Y no son nitratos. Pero ahí hay consorcios bacterianos. Entonces, cuando trabaja con consorcios, sí, pues. Pero en el suelo mismo, ya hay consorcios. Y ahí en el consorcio actúan los hongos, que son mucho más eficientes. Ajá, porque imagínate, pongámoslo como ejemplo, cuando muere un animalito en el bosque, digamos,
Le está dando fuentes bastante. Hay microorganismos, unos que van a descomponer, otros que van a asimilar ahí otro componente, puede ser el amoníaco, como te digo. Y después hay otro que asimila hasta nitrógeno. Entonces, una vez que hay una planta por ahí, una raíz X, y que tiene esta capacidad con las bacterias de alrededor de su rizósfera, ¿no? Y es ahí que sufren pasa la asimilación, que es el proceso final. Entonces, si se ve en un entorno ambiental normal, sin el hombre estar interviniendo, quiere decir que hay una forma de verlo ya que se viene viendo desde hace muchos siglos, muchos años, etcétera. Incluso desde que ya empezaron a haber organismos vegetales, ¿no? Como tal. Entonces, digamos que ya empezaba a haber ese consorcio. Por eso es que nosotros no podemos decir, como seres humanos, que nosotros le vamos a agregar ese microorganismo y luego vamos a hacer nosotros los consorcios, porque ya en la Tierra puede que haya una interacción propia en la cual ya se hagan los consorcios, ¿me entiendes? Algo así quería resaltarlo. Vamos a lo que te comento, ¿no? Hay bacterias que asimilan hasta amoníaco. Después hay otras que asimilan hasta nitrógeno. Y en ese proceso, nosotros de repente solamente agregamos la que asimila el nitrógeno. La del nitratos, digamos. Nitritos. Pero hay otra antes de eso que asimila el amoníaco, que te estoy diciendo que es una molécula más grande. Pero eso ya viene a ser como una actividad secundaria. La diazotrófica, su actividad principal es asimilar lo que es el nitrógeno atmosférico. Ah, claro. Solo ese es claro. Pero lo otro ya queda en segundo plano. Claro, por eso yo estaba hablando o sea, que en la naturaleza ya se dan procesos así, y además, sin intervención del hombre. En los diversos estudios se ha demostrado que evaluar estas actividades en consorcio es mucho más eficiente que solamente en uno, ¿no? Ah, claro. En consorcio se ha visto que ya incluso, por ejemplo, se ha dado mucho lo que al menos yo lo he visto, o lo he leído, lo he estudiado un poco, pero no lo he hecho, pero lo he visto, que habla sobre el uso por ejemplo, de microorganismos controladores biológicos con X bacteria. Entonces, el microorganismo que es controlador obviamente se va a fijar a la raíz. Digamos un hongo, que es lo que más he leído. Digamos que un hongo se adhiere a la rizósfera de la planta y la protege. Más la adición de la bacteria que te estaba comentando, bacteria que digamos bacillus, digamos, que se asocia al tricoderma, o al hongo, discúlpame, cualquier tipo de hongo que es controlador. Entonces la bacteria le va a aportar un plus, digamos, un beneficio más, ¿no? Puede ser la asimilación, puede ser la producción de antibiótico, puede ser, etcétera, un montón de cosas. El estudio en los consorcios es saber en qué momento y cuándo agregar esos microorganismos. Porque de repente el orden sí puede alterar el producto, ¿no? Y eso sí es motivo de estudio. Sí, depende de los microorganismos. El orden. Ahora, para señalar una Hemos cosa cambiado acá, las matemáticas. En biología no sirve eso. A ver, para señalar acá una cosa también es claro, que... eso es muy gracioso ahorita que lo mencionas como anécdota, ¿no? Nosotros en el laboratorio, ya cuando hacemos medios de cultivo, que es como, digamos, el caldito que te da tu mamá, ¿no? Que le mete las verduras y los condimentos, ya. Igualito es en el laboratorio. Nosotros hacemos lo mismo, pero para las bacterias, ¿no? Ya que están chiquitas y hay que cuidarlas, le echamos todos sus componentes en un medio de cultivo. De intoxicados. Luego los sembramos y esperamos el crecimiento de las mismas. Entonces, si nosotros alteramos, por eso lo que tú dices es bien chistoso, porque realmente el orden de los factores, el orden de los componentes, de alguna forma se altera. E incluso la proporción, la cantidad, cuánto de temperatura, o sea, se altera. No puedes ponerle a cualquier cosa como tú quieras y por ejemplo, va a dar ese resultado. El medio más curioso para preparar según esto son para 3 pruebas, ¿no? El NFB, que es para diazotróficas, el NBRIC, que utilizo, que es para sublimación de fosfato, y el medio CAS, que es para producción de sideróforos. El medio CAS es complicadísimo, porque tienes que sacar un montón de componentes, al final lo preparas y tienes que tener habilidad para que te salgan los resultados como son, porque a veces te pasa un poquito la concentración de cloruro de sodio, de ácido clorhídrico, no te crece ni el patógeno, es decir, ni el contaminante.
En cambio, en el NBRI sucede que hay un orden. Si tú alteras ese orden, se precipita todas las sales. Y ahí es bien importante. Y ahí comenzamos como si fuera la sopa que hacemos en la casa, ¿no? Claro, literalmente por Primero eso te digo, agregas el agua que esté a una temperatura, ¿no? De ahí agregas un componente, un volumen. homogenizas, agregas otro componente y homogenizas. No es como que se prepara el grano nutritivo que viertes todo, luego el agua y ya. No, en el NBRI hay que tener un cuidado de acuerdo al orden y las cantidades. Y el NFB es otra cosa. Si vira mucho lo que es el pH, no sale como es. Si le agrega más cloruro férrico 6 aguas, a veces se te oxida tanto que llega incluso a ser negro, como si fuera a agar petróleo. Entonces, ahí siempre hay que tener, yo siempre he dicho, ¿no? Para preparar medios hay que tener cuidado, y la otra cosa también pensando en el microorganismo. Si el microorganismo de repente vamos a empezar por hacer aislamiento, de repente no quiere mucho agar, ¿no? Sino que un medio sí sólido, pero no tan, ¿no? Incluso, por ejemplo, para hablar de un medio sólido es un rango de entre 8, 10 a 15 gramos, ¿no? Hay unos protocolos que dicen agregar 18 gramos, pero lo ideal quizás para la primera fase de aislamiento sería 12, 13 gramos, ¿no? Pero también ahí el otro punto es con qué tipo de agar te estás enfrentando, porque Justo, hay marcas, ¿no? claro, justo ahorita que estás mencionando varias cosas tal vez más técnicas para nosotros, que es más, ya lo conocemos más, ¿no? Lo voy a dejar como algo abierto para el público para poder hacer una masterclass, no, para hacer una masterclass de microbiología desde la base y no aburriéndonos, sino que será un video de media horita explicando todo a grandes rasgos. 5 años resumido en media hora. 5 años, ajá, ese va a ser el título, 5 años resumidos de media hora. Entonces, pero bueno, no vamos a seguir mareándolos con tantos conceptos técnicos. Vamos a hablar también de lo que es la producción de hormonas y vegetales. Digamos, digamos que está dentro de todo lo que estamos hablando, ¿no? Es como una, una propiedad más de manera beneficiosa para la planta. Que es la producción de hormonas, el crecimiento, que es lo que te preguntaba justo al inicio, ¿no? ¿Tú crees que solamente ayuda a su crecimiento, acelera el crecimiento, mejora la producción, ¿no? Pero en las hormonas interviene todo eso, ¿no? Si hay una hormona para el crecimiento, hay una hormona para que es la que madura el fruto, por ejemplo, ¿no? Sí, el etileno. Hay otra que es la que produce el envejecimiento de la planta. Creo que son las auxinas, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien. Y todas estas hormonas, incluyendo las hormonas como la del crecimiento, son las que estas bacterias o estos microorganismos, generalizando, van a promover, ¿no? Entonces creo que por ahí también podríamos decir que sería otro fractor, otro mecanismo de acción del microorganismo, ¿no? Después está el biocontrol de patógenos, eso ya lo hablamos. El biocontrol de patógenos genera, por ejemplo, los hongos tienen muchas formas de controlar esos patógenos, ¿no? En el caso de tricoderma, que bueno, que mucho he leído ya de eso, hay micoparasitismo, antibiosis, hay también competencia por micronutrientes, ¿no? Que eso se ve bastante en suelo. Entonces digamos que por ahí entraríamos al término biocontrol de patógenos, ¿no? Después está la inducción de resistencia sistémica, que eso de inducción de resistencia sistémica también es otro proceso indirecto, que es lo que tú mencionabas. Porque es un proceso, porque el proceso principal es absorción de nitrógeno, pero a la par el microorganismo que hace mejora la resistencia del sistema inmunológico de la planta. Ahí es otro término, ¿no? El sistema inmunológico de la planta. Justo ahí hay dos términos, el sistema de resistencias, ¿no? Claro, inducida se llama, y el otro es el sistema de tolerancia inducida. El sistema de tolerancia se da más cuando la planta tiene esa capacidad de crecer en condiciones, por ejemplo, con variación, ¿no?, ambiental. Y la bacteria también puede apoyar, ¿no?, mediante mecanismo. Y el otro, que es de la resistencia, es justamente como que la actividad PGPR, ¿no?, que aporta la bacteria a la planta para su desarrollo y crecimiento. Antes de avanzar, lo que quería mencionar también es las fitohormonas, ¿no?, o hormonas vegetales. Dentro de las hormonas que he dicho.
Justamente te estaba mencionando, encontré por ejemplo, como te mencioné al inicio, el tema que yo hice para tesis fue de Bacillus productores de ácido acético, ¿no? Em, ¿Qué es lo que pasa? El ácido indol acético está dentro de las auxinas. Es decir, las auxinas son hormonas, ¿no? Que dentro también hay un grupo de grupo auxinas indol, creo que le llaman. Pero dentro de ellas está el ácido indol acético, es decir, también hay otras, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo curioso acá? Lo que encontramos es que de ahí la importancia de también saber aplicar métodos y también las limitaciones que nos dan el investigar, ¿no? Con las cosas que tenemos, los equipos, ¿no? En el caso de los bacillus, por ejemplo, sucede que a comparación de otros microorganismos, el método tradicional que se utiliza para detectar este tipo de hormonas es el método del reactivo de Salwowski. Pero ¿qué es lo que pasa? Han hecho un estudio más completo y han encontrado que hay otros métodos que ayudan a detectar estos grupos de auxinas, ¿no? De una manera más eficiente. Y justamente en bacilos han encontrado de que hay auxinas, pero el método Salwowski no lo puede detectar. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque ¿qué hace el ácido indol acético? Lo que hace el ácido indol acético, aparte de promover el crecimiento, si hablamos de crecimiento es literalmente crecer, ¿no? Elongar, ¿no? La planta, porque alguno dice crecer, más hojas, ¿no? Sí hace, pero una de sus actividades principales es generar más raíz. ¿Por qué es importante que la planta tenga una raíz más prolongada, ¿no? Es importante porque va a hacer de que la raíz, al estar más extendido en el suelo, tenga la mayor capacidad de absorber todos los nutrientes. Y es por esa capacidad que obviamente la planta va a crecer más, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Han encontrado un estudio donde, como te mencioné, dos tipos de auxinas distintas han hecho posible de que se pueda elongar mucho más la raíz. Muy diferente a que agregues más auxina, sino que a lo que vamos ahí, que los tipos de auxinas también pueden interferir, ¿no? Entonces, por ahí los mecanismos que se dan a partir de microorganismos pueden estimular de esa manera el crecimiento. Entonces, no es una cosa tan sencilla, ¿no? Sino que son, como hemos dicho en un inicio, al aplicar consorcios, obviamente que los efectos para promover el crecimiento en las plantas va a ser mejor. Excelente. Hace una explicación básicamente resumen De de varios todo el... papers. No, ha estado, me refiero que ha estado bien completo lo que has dicho. Como una forma de resumirlo, creo que... o sea, en tus términos creo que ya lo dijiste todo. Y creo que ha estado muy interesante lo que has dicho. Y por ejemplo, de las diazotróficas, también les comento, ¿no? El año pasado participé en una jornada y justamente ya hablé de diazotróficas. ¿Qué es lo que pasa en los suelos arenosos? Por ejemplo, y ahí me dio bastante la curiosidad, ¿no? En los suelos arenosos pasa una lluvia y está verde, ¿no? Pero uno pregunta, porque ahí habían semillas y germinaron. No, lo que sucede es que, y lo curioso es que en ese ambiente, en el suelo, ¿no? Lo que hay o lo que hubo fue en microorganismos. Esos microorganismos, al estar en un ambiente completamente de estrés, los bacilos, por ejemplo, pueden estar en su esporita, ¿no? Y otros simplemente están ahí, pero inactivos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega la humedad de la lluvia, ¿no? Entonces va a ser de que las células tomen esta humedad y llega un momento donde se hincha y revienta. Entonces al reventar, ¿qué van a liberar? Nutrientes. Y esos nutrientes de las bacterias mismas va a ser de que las semillas, esporitas o la planta que esté media seca lo tome, y es recién estos micronutrientes que lo toma y obviamente vamos a ver el crecimiento. Entonces no es tanto, porque a nosotros nos enseñaron también de que obviamente el agua era como como una señal en la semilla para que suceda la germinación, sino que también es la actividad microbiana presente que de una manera indirecta, por a través de la lluvia, está haciendo de que sea rico fuente nitrogenada ese pequeño ambiente, ¿no? Entonces, por ahí un poco también bueno, ahí no es tanto diazotróficas, ¿no? Si en beneficio las bacterias que están ahí tienen la capacidad de resistir esta condición, a este fenómeno que sucedió, y son diazotróficas, mucho mejor. Pero aún así las bacterias con este fenómeno pueden aportar. Entonces, ahí la importancia, por ejemplo, en desiertos, ¿no? Donde de repente es poco difícil o no sé,
ir y abonar, ¿no? O agregar sustratos, ¿no? Es decir, de una manera natural sucede. Y es un poquito el fenómeno que vamos sucediendo pues, a partir de microorganismos. Sí, oye, hay una cosa muy interesante que me ha dicho mi papá. O sea, él se puso a leer. Mi papá le gusta leer bastante, ¿no? Y escuchar también bastante. Y vio en una noticia, dice que Perú estábamos problemas hace poco con el tema de el tema agronomía, todo lo que tiene que ver con la agricultura aquí en Perú, y la producción de alimentos. Había un montón de problemas, ¿no? Por el tema de uno por el tema de la sequía y otro por el tema de las inundaciones. O sea, ha estado todo bien feo por el tema del clima. Y dice que ha visto que Perú ya se repuso ante todo eso. Y estamos nuevamente, hay una lista, bueno, yo no lo he investigado, mira, mis papás me han contado esto. Ujú. Hay una lista que determina qué país tiene mayor producción de alimentos. Y Perú está entre los primeros, nuevamente. O sea, estábamos mal y ha vuelto a pasar que hemos, como dicen, repuntado, ¿no? Ahora, quería resaltarlo justamente por lo que dices, ¿no? Hay procesos, digamos, de la naturaleza que se dan con normalidad en los que, como tú dices, en suelos, como dijiste, arenosos, discúlpame, puede haber ese tipo de crecimientos, ¿no? Ahora, ¿cómo es que el Perú puede ser tan rico en nutrientes, los suelos, ¿no? Que puede llegar a pasar esto que hasta mi papá, como te digo, se ha enterado, en lo que ha habido un incremento de la producción de alimentos, ¿no? Acá en Perú. Y ya, ya, otra cosa que te iba a decir es sobre los procesos claves que se desarrollan durante la adhesión y, bueno, la asociación con la planta. Y lo vamos a mencionar después de este pequeño corte que vamos a hacer para ir a tomar agüita y ir a los servicios higiénicos. Mientras tanto, pueden ir a ver este video que he hecho con mucho amor para ustedes. Gracias. No he hecho ningún video, pero ahí lo dejo. Bien, amigos, hemos vuelto, ya hemos hecho hacer la pilita. Ahora sí, ahora sí, retomando pues el tema que te estaba comentando sobre la fijación, en este caso, del microorganismo cuando ya llega al suelo, cuando ya está en la rizósfera y todo eso, ¿no? Y también he marcado algunos puntos que son el primero, el reconocimiento y la adhesión. Bueno, de esto ya hemos hablado también. Estamos, creo, mencionándolo prácticamente en todo el contexto del podcast. Que es uno es la fijación del nitrógeno, pero para que vaya eso, es que el microorganismo tiene que llegar hasta la raíz, ¿no? Y en ese proceso se da lo que es el reconocimiento y la adhesión. Ahora, como bien has mencionado ya bastante en su amplitud, en toda la amplitud, has hablado sobre bacterias diazotróficas. He mencionado yo el Rhizobacterium, tuve la Azotobacter y todas esas cosas, ¿no? Entonces, hay microorganismos específicos para un tipo de cultivo, digamos. Entonces, de ahí viene lo que es el reconocimiento. Porque así como así, no es que todas las bacterias van a hacer un consorcio con la raíz de la planta específica, ¿no? Es que también hay la importancia está en el aislamiento. Lo ideal es, por ejemplo, si tú siembras en un valle, ¿no? Bajo esa condición climática, lo importante sería aislar una bacteria con ese comportamiento, ¿no? Por más que en ese valle estemos así como acá, que llueve, frío, calor, esa bacteria se supo adaptar. Entonces, lo importante es aislar una bacteria que se comporte con la actividad PGPR y se incorpore, se aplique en el campo, ¿no? Justamente en el valle. Es importante eso porque, por ejemplo, si aíslo, ¿no? Ponte un Bacillus subtilis con toda la actividad PGPR, ¿no? De Trujillo y lo quiero aplicar, no sé, en Huaraz, ¿no? Donde hay un punto una altura donde hace un frío completo. Es muy probable que por más que tengas el financiamiento, porque ese también es otro factor muy aparte. Claro. Pero que va de la mano, esa bacteria no se va a saber adaptar. Y si se adapta, va a tomar mucho tiempo. Digamos que uno de los grandes obstáculos que tiene todo investigador, todo científico, ¿no? Es el presupuesto, justamente. Pero, ¿sabes? En este ejemplo que te he dado, también el punto es que, ya, pero en el sano juicio,
¿qué vamos a sembrar en zona, por ejemplo, donde está una helada? Claro. Entonces, por eso, el tema de investigación más se da aquí, bueno, en la costa, ¿no? Porque al menos aquí en Trujillo es una zona agrícola, ¿no? Bueno, En toda casi toda la investigación, parte. así sea donde sea, antes se lleva in vitro. Entonces, Mm, bueno, se puede llevar in vivo, pero en un espacio controlado. es parte de un procedimiento, no es Ajá, que aíslo y pa. Es ajá, un procedimiento que primero se va in vitro, luego en condición de laboratorio, invernadero y luego. condiciones Sí, controladas, ¿no? no es un, no, todos piensan, ¿no? Incluso nosotros en algún momento lo habremos pensado que aíslas y pa, ya la chacra, no es así. Claro, y sí, y creo que sí lo hemos pensado en algún momento, Ya hay ¿no? Como ya hay un estudiantes. comportamiento también porque, por ejemplo, si aplicamos 10 a las 6 unidades formadoras de colonia por mililitro en tu plantita, en tu macetita, en un invernadero, es muy probable, ¿no? De que persista esta población, ¿no? Esta cantidad, pero si lo aplicamos en un campo abierto donde el suelo tiene porosidad, donde el clima fluctúa, ¿no? Ese 10 a la 6 quizás se convierte en 10 a la 2 y obviamente los microorganismos que corresponderían a ese ambiente no desarrolla. Ahora, también, por ejemplo, muchos quizás tienen la duda, ¿no? Pero si hay bacterias ahí, ¿por qué agregarle más, no? Y justamente ese más es porque en el suelo ya hay microorganismos, pero al adicionarle una cantidad de un inóculo, ¿no? Pero sabiendo que actúa de esta manera, es decir, beneficiario en cierta actividad, lo que vamos a hacer es enriquecer la población con este microorganismo, población microbiana con este microorganismo, si es consorcio mucho mejor, para que actúe con los mecanismos para el desarrollo de la planta. Pero eso no quiere decir que en el suelo no haya. Sí hay, pero la cantidad es menor. Y hay muchos casos donde la cantidad de bacterias benéficas es menor que las bacterias que desarrollan patología a la planta, ¿no? Entonces es por eso la importancia de aplicar y hacer el estudio de estos microorganismos. Claro, digamos que es un factor a considerar, ¿no? En todo esto. Bueno, como te estaba comentando, está la reconocimiento, la adhesión, también está acá la colonización, que es cuando ya la bacteria ingresa a todo lo que es la rizósfera. Después está el establecimiento de la simbiosis, que ya es la relación que tiene entre raíz y la bacteria. Que esto es más que todo un intercambio, digamos, lo químico, ¿no? Entre uno y el otro. Y luego una asociación a la raíz, ¿no? Es que la bacteria tiene que tener un sustrato, ¿no? Es decir, Ujú. dame que te doy. Y luego ya viene la producción de sus beneficios. Y ya Ujú. por último es la interacción con la planta, en este caso la anfitriona, ¿no? Como ya cerrando el ciclo de todo el proceso que viene a ser esto, ¿no? Que es la utilización de estos PGPR. Y ese con respecto al proceso. No vamos a ahondar mucho porque creo que ya estamos diciéndolo todo prácticamente, ¿no? Tanto tú con tu explicación como yo con mi pequeña aportación respecto a esto, porque tú has tenido más... Bueno, por eso te he llamado, ¿no? Porque tienes más Ujú. ¿cómo se puede decir? Lo tienes más ahí fresca la información, estás constantemente investigando, ¿no? Para lo que estás haciendo, bueno. Bien, ahora, pero también te había mencionado que quería mencionar cuáles son las consecuencias negativas. He dicho dos veces mencionar, ¿verdad? ¿Cuáles Sí. son las consecuencias negativas? Una de ellas es, por ejemplo, competencia con otros microorganismos. ¿Tú crees que eso es algo negativo? Yo lo he colocado acá porque es algo que me pareció interesante. Pero la competencia con microorganismos siempre hay, ¿no? Pero ¿a qué lo llevaríamos al área? Bueno, lo llevaríamos como algo negativo, digamos, que puede suceder eso, ¿no? ¿Y a qué nos referimos exactamente? Porque si hablamos de asociación, hablamos de, como te había dicho, hongos con bacterias, y estos luego ayudando a la producción de la planta, al crecimiento, etcétera, y a prevenir infección de algunos otros patógenos, ¿no? Pero ¿en dónde entra ahí esa consecuencia negativa, digámoslo, ¿no? Quizás puede ser cuando se induce un patógeno Ujú. completamente distinto. Entonces el comportamiento que ya se va dando con la aplicación de estos microorganismos como que al final se va haciendo también una práctica cultural, ¿no? Pero cuando de repente se induce, porque la inducción de un nuevo patógeno no simplemente es que voy y riego con patógenos, ¿no?
sino que simplemente también hemos visto, ¿no? De que, por ejemplo, la vestimenta, ¿no? De un campo al otro ya estamos transportando microorganismos. También he puesto a pensar que una de las consecuencias, que obviamente no es, lo he puesto por poner, es que puede ser que este microorganismo necesite o requiera más de esos nutrientes de la planta que la planta del mismo apoyo del microorganismo. Bueno, no sé cómo explicarlo bien. Para eso primero se tendría que hacer un estudio del suelo, Claro. para no suceder ese Pero fenómeno. digamos que hubiera una alteración, a eso voy, ¿no? Digamos que hay una alteración, como muchas que se dan genéticamente en los microorganismos. Entonces, digamos que hay una alteración, entonces el microorganismo requiere de más nutrientes que la planta le dé, porque es así, ¿no? Yo te doy plantita y tú me das a mí otras cosas para poder sobrevivir, ¿no? Es que también la aplicación de estos microorganismos no es una única vez, Claro, ¿no? Sino es que, como digo, constantemente. depende también de la planta, ¿no? En qué Ujú. fase necesita de repente un apoyo, entonces es ahí. Pero también la planta no está dependiendo únicamente de la bacteria, sino que también utiliza los Ajá. mecanismos y los recursos que tiene el suelo. Pero es una idea, ¿no? Si por ejemplo la bacteria necesita algo de la O planta, entonces quizás porque también sucede de habría un que, bueno, sobre exceso. quizás nuestras líneas no es tanto en plantas, pero quizás si es que la planta tiene demasiados nutrientes, quizás no sea tan bueno, ¿no? La producción que pueda generar. O incluso te acuerdas en molecular cuando decían que había un tipo de restricción, cuando había, es decir, a veces uno entiende, ¿no? Que dice, cuando preparas tu bioreactor y agregas bastante sustrato, vas a tener más producto, y no es así. Cuando hay más sustrato es muy probable de que se restrinja la actividad que está desarrollando y el producto simplemente se acorta y sea mínimo. Eso es como un experimento creo que hicimos, ¿no? Que era como darle a... No, espérate, ¿cómo era? Era como darle un nutriente a la bacteria y restringirle otro, para ver si había un mayor crecimiento bacteriano, hablando, ¿no? De... ¿Cómo Pero se a lo que voy yo es que cuando hay más Algo así. sustrato, no siempre terminas en tener más producto. No, claro, claro, claro. Ujú. Pero o sea, me refiero a lo que tú me estás comentando. Me has comentado que en algunos casos puede sobreproducir un producto, ¿no? Bueno, un metabolito, ¿no? Para ser más preciso. Pero me acuerdo, o sea, como anécdota lo estoy comentando, ¿no? Me acuerdo que había un proceso que hacíamos en el que le agregábamos o le restábamos un nutriente para ver si la bacteria reaccionaba diferente a esa Mm, acción. Pero no De me acuerdo repente la bien. asimilación del componente en este caso sea una fuente de Sí, carbono, ¿no? pero más o menos lo recuerdo y tenía más o menos esa finalidad, por eso es que lo Porque menciona. lo que tú mencionas es el estudio previo para saber también preparar el inóculo a partir de qué sustrato. Porque es muy caro comprar un pote, pues ponte de glucosa como tal y preparar como si fuera, en tu bioreactor como si fuera un balón de un medio, ¿no? Claro, es otra cosa que tenemos que añadir, Nosotros lo que también estudiamos los son a productos que partir de los usamos. residuos agroindustriales, lo utilizamos como sustratos, ¿no? Entonces ahí también entra a ver qué tiene ese residuo industrial. Si hablamos de melaza, ¿qué tiene esa melaza, no? Entonces si de repente entre sus componentes uno es aporta en el desarrollo de la planta, mucho mejor. Perdón, de la Ujú, bacteria, de mucho la mejor. bacteria. Ya, otra que estoy leyendo aquí, que lo había puesto que no me acordaba, era el efectos ambientales no deseados y los impactos de la salud humana. Con respecto a los efectos no deseados, más que todo alteración de ecosistemas acuáticos, o sea, sustancias que pueden persistir y que Mm, puedan ser ahí sí entra el nitrógeno. filtrados y llevados por las corrientes, ¿no? Hacia los cuerpos de agua y poder afectar ecosistemas acuáticos. Lo otro, salud humana, bueno, en este caso, yo no le Es veo que tanto. en la salud humana, acuérdate que en el caso de inmunología, cuando la persona tiene estos problemas, y de inmunosupresión, creo que se Respuesta. llama, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente cualquier microorganismo que esté en el ambiente y mucho más si estás aplicando una concentración, va a desencadenar un problema. Por ejemplo, Entonces, Bacillus cereus. Bacillus. Está bien dicho, sí, ¿no? Porque sí. de verdad que estoy un poco perdido, pero Bacillus cereus, que se encuentra de hecho en el arroz, si no me equivoco. En algunas ocasiones he visto incluso de un influencer que habla sobre alimentos y alimentación, que creo que se llama Ciencia y Cocina, si no me equivoco, por ahí lo veo. Sí, 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 sí. Sí, él habla sobre que si tú, por ejemplo, calientas el arroz, haces tu arroz y todo eso, ¿no? Pasan unas horas y se enfría. Y ese arroz produce naturalmente la bacteria que haya quedado rezagada, digamos. Y ahí no es naturalmente. Lo que sucede No, es no, que discúlpame.
digamos, las que se queda. Lo que pasa es que el calor hace de que las esporitas, en este caso el Bacillus Ajá. cereus, esporulen. Ya, por eso te digo, las ¿No? bacterias que quedan rezagadas, en este caso, Ajá, y ahí en forma de esporas. No quería hacerlo tan complicado porque no hemos hablado de ese tema en este canal. Pero sí, bueno, o sea, hay bacterias que se protegen de algunas adversidades, ¿no? En este caso puede ser tema temperatura, de elevadas temperaturas para hacer preparación de nuestros alimentos. Se generan unas denominadas esporas, que son estructuras de las cuales de son resistencia. resistentes a factores adversos. Entonces, bueno, y este señor, este chef, que es, ¿no? Que ha estudiado un poco todo el término de científico, pero ¿Será, relacionado a la cocina. será químico alimento, no? No sé. Yo tampoco. Pero Sí, es muy interesante que menciona, ¿no? Que cuando tú lo dejas en fría, hay esporulación. Ese quiere decir, es como si tú rompieras esta espora y saliera la bacteria, ¿no? Y una vez que sale la bacteria, prolifera, que quiere decir que se reproduce en masa, ¿no? Y En este caso, justo el Bacillus cereus también se utiliza como PGPR. claro, y ahí voy. Mm. Entonces, justamente, y Bacillus cereus se ha determinado que en grandes proporciones generan diarreas, por ejemplo, por sus, bueno, por las toxinas que genera, ¿no? Incluso, ¿sabes? Un PGPR es Klebsiella, Ah, Klebsiella también. ¿no? Ujú. Y- Imagínate que este microorganismo que se ha determinado, que bueno, que muchos de ellos se encuentran en el tracto digestivo, ¿no? Muchos de ellos se encuentran en el tracto digestivo, y entran a un sistema inmunosuprimido o inmunodeficiente, que son dos términos diferentes, y afecta al ser humano. Entonces ahí sí podría Ahí ser un está problema de la- salud, ¿no? Esa está buena. Después está, bueno, resistencia a los antibióticos, y nada más. Eso es lo último que he puesto, resistencia a los antibióticos. Yo me imagino que es también lo que hemos hablado sobre la estimulación del sistema inmune de la planta, ¿no? Es curioso porque muchos a las plantas lo ven así como que, ¿no? Pero Como que, es un mecanismo ajá, complejo, claro. ¿no? Es Y que eso del sistema inmunológico de la planta, incluso hay estudios que la aplicación de PGPR debería empezar desde la semilla. es un Porque, sistema biológico, hay que porque pensar como que, que ahí le ¿no? está dando a nuestro entendimiento ya como humanos, le está dando como un sistema, una inmunidad adaptativa constantemente. Mm, Y uno se pone a pensar, ¿no? Y dice adaptativa, ¿no? Entonces es otra rama, no sé si será tan compleja como la de nosotros. De repente, no sé, a lo que voy es que no sé si hay tanto estudio, es compleja, pero no es tanto como la de nosotros, pero es compleja. pero vamos ¿No? a que esa es una manera de comprensión, Ujú. ¿no? Y por eso también las plantas son susceptibles a los cambios climáticos, Claro, y sobre todo tan bruscos que son ahora. claro, imagínate. Por ejemplo, de anécdota propia, me fui a Otusco, no estaba haciendo mis investigaciones y eso. Y vi lo que le llaman las heladas, ¿no? Creo que es el término. Y literal, o sea, como tú dices, el cambio tan abrupto, el cambio climático tan abrupto, y las flores, no, la planta de la papa, porque la papa es un tubérculo, entonces crece debajo de la tierra. Y sus hojitas estaban así, de lo que son tersas así, estaban Como si se quemaran, ¿no? como si se quemara. Entonces, ahí tiene que ver mucho que ver la resistencia, digamos, no sé si decirlo así, pero tal vez como algo físico, ¿no? Altera lo físico de la planta, que también es una manera de verlo como una resistencia. Hay, por ejemplo, mecanismos de, ¿cómo se le llama esto? No me acuerdo bien el término ya, pero de la caña de azúcar, que tiene como unas raíces secundarias. No sé si te acuerdas, que son unas raíces gruesas No, que pues se en adhieren al en el suelo. tallo, Ajá, y igual hay que el otras, maíz, ajá. ajá, hay otras principales que obviamente son más finitas. Pero si tú, por ejemplo, no rompes esas raíces, y eso lo he aprendido ya en la U. Si no la rompes esas raíces, esto no se cae. ¿No? La planta en este caso no se cae. Como que se anclan, ¿no? Ajá. Mayor Entonces, soporte. por eso digo, ¿no? En este caso, son. Uy. Son formas de adaptación, creo, ¿no? Que tiene la planta. Pero bueno, Claro, es muy pues, complejo. si las plantas se han ido adaptando y si aún mejores con las bacterias. Es que el tema es que ahora es que la agricultura es base, ¿no? En la alimentación. Y con todas las prácticas culturales que ya se han ido perdiendo para incorporar otras,
hace que también la agricultura y también, bueno, aquí pues digamos la minería, ¿no? Ha ido desplazando la agricultura y ahora sí es un problema. Ujú. Quienes aplican más esto son las empresas que están visionando a exportar al extranjero, las PGPR. Si te vas acá a las agropecuarias que están en Vallejo, una vez de curioso me fui, ¿no? Y le digo, usted tiene microorganismos, ¿no? Y yo con los nombres, tiene bacilos útiles, no sé qué. Y me dijo, ¿qué es eso, no? Entonces, pues, le digo, microorganismos o no sé, inóculos, le suenan, ¿no? Y en ese tiempo me decían que no. Y otra vez fui y me dijeron, como que ya cállate chinchoso, ¿no? Pero a lo que entendí también fue que iban a incorporar microorganismos, así como si fueran jarabes. Y ese el problema es que los microorganismos sí son rentables para una agricultura, Sí, son pero rentables. el problema es que no hay tal vez esa ilustración o conocimiento. Sino que, ¿sabes cuál es lo tedioso, digamos? Es el proceso como tal de aislamiento. Porque después se ha determinado que, o sea, tú trabajas imagínate que eres, para los que nos están viendo o escuchando, imagínate que eres un panadero, ¿no? Y tú utilizas tu masa para hacer más pan. O sea, Mm, básicamente los biólogos, microbiólogos, etcétera, que se dedican a esta área, a producción en masa, utilizan unas ollas igualito. Unas ollas o, bueno, depósitos que le llaman bioreactores. Y con ello duplican, triplican, cuadriplican la producción a partir de un inóculo de mililitros, ¿no? mm, Entonces, es es un, rentable, ¿por qué? Al menos para el que lo genera como, digamos, como empresario. Si tú eres alguien que genera eso, obviamente es rentable. Y una vez que sale al mercado, también es rentable, porque obviamente los productos tienen que ser accesibles a toda la gente que trabaja en el campo. Porque si no, imagínate. ujú. Y además están compitiendo con un mercado tan grande como es los pesticidas, los químicos. Sí o sí tiene que ser algo accesible. Tal vez no tan accesible como los pesticidas, pero es más accesible de lo que uno podría pensar, ¿no? Y ya. Y bueno, con eso hemos llegado al final del tema de los PGPR. Esperamos que les haya gustado, la verdad. Si nos han visto así como, pero esto es así, esto es así, es porque nos apasiona un poco este tema. Y bueno, eso ha sido todo. De todas maneras, me gustaría adentrarme más en temas como, bueno, nosotros somos microbiólogos, no los queremos aburrir, pero desde el punto de vista microbiológico ya tocamos PGPR. Y hay muchos otros más, por ejemplo, como el control biológico, que también es un tema También otro tema puede ser amplio. la producción de enzimas. También la producción es Eso un es un tema tema amplio, así muy ¿no? amplio, Entonces, interesante y todo. acompáñanos en nuestras siguientes secciones para hablar de temas científicos. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias, Gary, por haber estado aquí. Gracias por habernos visto hasta el final. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Gustavo y espero que me acompañes en el siguiente episodio. Adiós, amigos. Chao, 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 chao.